Bueno, octavo día en las Batuecas. Mañana por la mañana, al mediodía mejor dicho, a eso de las 2, ya me voy a tomar el taxi y de ahí hasta la alberca, y de la alberca el autocar hasta Salamanca, y de Salamanca el autobús hasta Oviedo. 5 horas. Bueno, no me acuerdo, media hora de taxi o 20 minutos, luego 1 hora y 20 de autocar y 5 horas de autobús. Y las esperas entre medio, así que tengo un largo rato. Hoy es domingo, así que la misa de domingo es más completa, más larga. Y el padre Ramón, qué decir, es un genio, la verdad. Normalmente los sacerdotes suelen ser bastante tradicionales, apegados a las estructuras religiosas. El padre Ramón dice que le gusta mucho la filosofía y muy poco la teología, porque dice que la teología da respuestas, responde las preguntas, por ejemplo, ¿qué es Dios? ¿Por qué estamos aquí? Lo responde todo. En cambio, la filosofía se hace preguntas, pero no las responde, las pregunta. Y eso a él le parece genial y a mí obviamente también. Por eso la verdad que es como una especie de vaso de agua fresca escucharlo hablar, porque uno no escucha el clásico discurso de que, no sé, hay que cumplir, portarse bien, respetar esto, lo otro, y que si uno lo hace bien va a recibir el premio, sino que todo lo contrario, es como si fuera una especie de maestro zen. Esa es la sensación que tuve hoy cuando estaba explicando él lo que se llama la homilía, que es la explicación de la lectura del día. Y la lectura que tocó hoy era una lectura donde Jesús le pregunta a los discípulos cercanos, ¿quién soy yo? Y los discípulos dan respuestas de acuerdo a lo que piensan, y también pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces uno dice que sos el profeta no sé qué, el otro que sos Elías que volviste, qué sé yo, cosas por el estilo. Y le pregunta a ellos directamente, dice, o a Pedro, le dice, ¿quién crees que soy? El Mesías, dice Pedro. Y normalmente cualquiera diría, bueno, ven, esa es la respuesta correcta, Pedro estaba en lo cierto, eso hay que hacer, afirmar que él es el Mesías. ¿Qué dice el padre Ramón? No, dice, esa respuesta, claro, es correcta, sí, es el Mesías, todo lo que quieras, pero hay un detalle, dice. La respuesta, para los que me están escuchando en audio, nada más, estoy subiendo una montaña, así que por eso estoy agitado. La respuesta de Pedro, dice el padre Ramón, es una respuesta de los condicionamientos. Pedro venía de un mundo judío, lo veía a Jesús, que era un tipo muy pila, que hacía muchas cosas, entonces, ¿qué le va a decir? En sus términos y en su lenguaje, ¿qué es Jesús? El Mesías, ¿qué otra cosa va a ser? Entonces le dijo, el Mesías. Pero no fue una respuesta, decía el padre Ramón, que Pedro realmente, que proviniese de su interior, de su experiencia, de su vivencia. Fue más que nada una respuesta de lo aprendido. Entonces, cuando el padre Ramón estaba explicando eso hoy, yo lo miraba y parecía Krishnamurti que estuviera ahí, porque decía eso, que si damos respuestas a las cosas desde lo aprendido, lo único que hacemos es girar en círculos. Si yo, por ejemplo, leí que tal cosa es la iluminación y cuando me lo preguntan simplemente lo repito, no avancé un ápice ahí. Lo único que estoy haciendo es girando en círculos como ratón en una sartén. ¿De qué se trata entonces? Se trata de bucear, profundizar en lo que uno
le pasa, en lo que uno vivencia, y dar una respuesta más cabal. O quizá un no sé, no sabemos, es un misterio, ¿no? Eso es más interesante a veces. Porque si yo digo, ¿qué es la iluminación? Tal cosa. ¿Para qué estamos en este mundo? Para tal otra. Es como chicos del colegio que memorizaron la lección y simplemente la repiten. ¿Tiene valor eso? Si yo repito lo aprendido como un loro, no estoy agregándole nada. Y eso es lo que solemos hacer la mayoría de las veces. Cada vez que se nos presentan preguntas vitales, no preguntas donde, por ejemplo, ¿dónde queda tal calle? Sino preguntas vitales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy? ¿Cómo se llega a la paz mental? ¿No? Ese tipo de cosas. ¿Qué es la realización personal? ¿Qué es el alma? Cosas íntimas. Bueno, ese tipo de preguntas no tienen respuestas concretas. Porque toda respuesta que se dé, decía Foucault, el pensador francés, son respuestas normales. ¿Qué es la norma? Lo que se acepta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la norma en un país como, no sé, Irán? Bueno, que las mujeres usen ese velo que les cubre la cabeza. ¿Y cuál es la norma en un país talibán? Bueno, que usen el burka hasta los pies. Eso es la norma. Entonces cualquier respuesta que venga de un país que tenga cierta norma va a estar dentro de los límites de esa norma. Ahora, lo normal, ¿no? Lo de la norma, ¿es lo real? No, es solamente lo normal. Si a mí me hacen una pregunta y yo vengo de un trasfondo cristiano, me van a preguntar ¿qué es Dios? Y voy a decir, Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todo el discurso. Eso es lo normal. Es lo real. Toqué yo lo profundo. La respuesta vino siquiera de mí. No, mi respuesta fue la respuesta de mi cultura. Es decir, cuando yo hablo en esos casos, ¿estoy hablando yo? No, soy una marioneta, está hablando como si hubiera un gran ventrílocuo que habla a través mío. Si uno va a una mezquita, a una iglesia, a un templo hindú, a un templo budista, una pagoda, no sé cómo se dice, y les pregunta a todos estas mismas cosas, las respuestas que va a obtener son respuestas de cada una de esas culturas. Por lo tanto, no es que van a ser respuestas verdaderas, van a ser la única respuesta que pueden dar, que es la respuesta del grupo. Entonces, ¿qué tenemos? Que lo normal no es lo real. Y vivimos en el mundo de lo normal. Entonces me preguntan, ¿es normal, no sé, la masturbación? Y entonces yo miro mi cultura, mi libro sagrado, mi educación, todo eso. Y llego a una conclusión. No es normal. O sí es normal. O sea, no digo normal, digo sí está bien o no está bien, es bueno, es malo. Pero esa respuesta no es una respuesta que venga, como se dice, en inglés se dice from the guts, de los, como dirían aquí en España, de los cojones. O sea, una respuesta que venga realmente de las vísceras. No es eso. Es solamente una respuesta normal. Entonces, cuando damos una respuesta normal, falta algo, sabe a poco y no satisface tampoco, porque todos los demás discípulos, cuando Pedro dijo, eres el Mesías, se habrá creado como un silencio y todos habrán quedado en un estado de, es verdad, eso que dijo Pedro es lo correcto. Y Pedro se habrá sentido como importante, como que dijo ya no lo que decían los demás, sino lo que realmente era. Pero claro, cuando dijo lo que realmente era, en realidad lo que acabó diciendo es lo mismo del grupo. O sea, fue la voz del grupo. Pedro lo que hizo fue hablar por los demás, decir lo que todos están acostumbrados a decir en un mundo judío. Entonces, ¿cómo podemos ir
más allá de lo normal? ¿Cómo podemos ir a lo real? ¿Se puede ir a lo real? ¿Puedo yo realmente hablar de una piedra, de un árbol, de una persona, de una idea religiosa sin caer en lo normal? No. Decía Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Decía Foucault, todos son normalidades. Es decir, nunca uno toca lo real. El famoso Ding Nan Sich Ding Nan Sich debe pronunciarse, de Kant. Es decir, la cosa como es, significa. ¿Puedo yo ver una cosa tal como es? ¿Podía Pedro ver a Jesús tal como era y dar una respuesta real? No. Su respuesta siempre va a ser una respuesta de norma, de grupo, de consenso, de aceptación. Entonces, pretender que esa respuesta sea la respuesta es un sinsentido. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, por un lado una suerte de humildad, porque nos hace ver que no existen cosas definitivas, que cuando yo era pequeño, por ejemplo, se pensaba que los médicos empezaron a decir que la leche materna era mala, porque era sucia, porque venía de un pecho que el bebé chupaba, era sucio. Había que darle leche, lo que se llama en biberón o mamadera, leche de vaca, digamos. Entonces todas las mujeres dando leche de vaca, eso era lo normal. Si a una se le ocurría darle leche del pecho, era una sucia, ¿no? Estaba enfermando a su bebé. Más adelante cambió la norma. Los médicos se ve que investigaron un poco más y dijeron, no, la leche de madre es lo mejor, si por algo está así naturalmente. La de vaca, ¿cómo le vamos a dar la de vaca? Entonces ahora la norma pasó a ser la otra. Entonces en un sistema militarizado hay una norma, en un sistema democrático hay otra, en un sistema musulmán hay una, en un sistema cristiano hay otra, en un sistema cristiano de este tipo hay una y del otro tipo hay otra. Entonces vemos así que en el mundo comunista hay una norma, en el mundo anarquista hay otra, en el mundo no sé, neoliberal o neocapitalista hay otra. ¿Cuál es entonces detrás de todas estas normas lo real? Volvemos siempre a lo mismo. Lo real no tiene caminos. Todo camino, todo sendero es un sendero creado por el hombre. El hombre no hace otra cosa más que eso. Hemos dicho que el Dasein, el ser ahí, nosotros, creamos sentido de lo que sea, de cualquier cosa. Todo lo que vemos lo interpretamos. No podemos no interpretar. Y cuando interpretamos, yo interpreto que ese árbol es guapo, o lindo, o bello, y con que haya 10 más que interpreten lo mismo, o que acepten lo que yo digo, ya somos la norma. Si vivimos en un pueblo de 15 personas, con que 10 aceptemos eso, somos la norma. Por lo tanto, ¿qué es lo normal? Que el árbol ese sea bello. Viene uno y dice, ese árbol es feo, y ese es un anormal, está equivocado, le erró, no acertó con lo real. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es así? Así sucede, pero ¿eso quiere decir que el árbol realmente sea feo, bello, lo que fuera? No. Lo que quiere decir es que el consenso popular dice eso y todos lo aceptan. Entonces, Pedro emitió un concepto, eres el Mesías, que era el concepto de su pueblo. Otros se hicieron eco de otros conceptos, otros discípulos, y dijeron, eres, según dice la gente, Elías que regresó, eres, qué sé yo, un profeta poderoso. Entonces, todos estaban omitiendo la voz populi, la vox populi, la voz del pueblo, la voz de la norma. Entonces, así como esto de la leche materna, cuando mi abuela era pequeña, iba a la playa y las mujeres iban tapadas poco menos hasta la cara y se bañaban en la playa en una sección solo para mujeres y no podían ir hombres y los hombres se bañaban en otro lado. Hoy en día lo anormal es ir tapada. Espera que se me metió un bicho aquí en la oreja. Ir tapada. La mujer va completamente destapada.
¿no? A una playa, es lo normal. Y el hombre con sus pantalones cortos o lo que fuera, porque esa es la norma ahora. En Brasil se usa la zunga, por ejemplo, que es como si fuera un bikini para hombre. Y se bañan todos juntos, y de hecho hay playas nudistas. Entonces, lo normal va y viene. Entonces, cuando alguien proclama de manera radical, absoluta, esto es lo que Dios dice, esto es lo que debe hacerse, no. Esas son simplemente convenciones, normas. Y quedar preso de las normas es limitarse. Entonces, ¿puede uno salirse de toda norma? Probablemente no, porque ya dijimos que el ser humano no ve el mundo como es, sino como cree que es, lo significa al mirarlo. El ser humano es un ser que significa las cosas. Por lo tanto, no podemos salirnos del mundo normalizado. Pero sí tenemos una herramienta que también será normalizada como todas las demás, pero o interpretativa, que es quizá la relativización, que va de la mano del humor. Si yo, por ejemplo, digo, sí, lo normal hoy en día es ir a la playa, no sé, el hombre con pantalones cortos que más o menos le cubren media pierna, y cuando se mete en el agua y sale del agua no puede ni caminar porque se le pega. Es estúpido. Me estoy riendo de una norma. Estoy aflojando la tensión de esa norma. No digo, no, el hombre debe ir con ese pantalón porque es el único posible, es el mejor. Eso es lo que hay que hacer, es lo correcto para el hombre. En lugar de eso, me río un poquito y relativizo. ¿Para qué me sirve eso? Vamos a recuperar el aliento un poco. Esta montaña. ¿Me sirve para qué? Para que cuando vea las normas o normativas de otros, no crea que la mía es única y se las quiera imponer a costa de la vida de los otros, y de la mía a veces, ni tampoco me deje llevar por las opiniones de otros cuando dicen que la de ellos es la verdadera. Entonces, vemos así que la risa, el humor, la duda, la relativización, la autocrítica, es un significador más, una manera de significar más las cosas, pero que me da la posibilidad de dudar y no tomarme tan en serio las cosas. Cuando uno se toma las cosas demasiado en serio, se las cree. Cuando Pedro dijo, eres el Mesías, se creó un silencio solemne. Si Pedro o los demás podrían haber dicho, bueno, sí, según nuestra cultura eres el Mesías. Y en el fondo quizá Pedro podría haber pensado, pero vaya a saber, vaya a saber. Bueno, lo más probable es que la vida sea un misterio. Igualmente esto es un significador más, obviamente. Es una norma más. Hay un montón de gente que piensa que la vida es un misterio. Se le pregunta, ¿qué es la vida? Un misterio. Es algo que no podemos entender. Eso también es una norma. Pero, dentro de todo, es la norma más holgada de todas las normas. Es la norma que me permite un juego más amplio. Es la norma que me permite aflojar un poco la tensión. Cuando yo digo, ¿este es bueno o es malo? Y socialmente tengo que emitir un juicio, así que digo, no sé, bueno. Pero en el fondo pienso, qué sé yo, no tengo ni la menor idea. O quizás si me da el margen social para decirlo, digo, mira, me parece, creo, es mi opinión, que es buen tipo. No lo sé, puede que me equivoque. Eso es mucho mejor que decir, sí, este es bueno, o no, este es malo, a lo cual le sigue el premio o el castigo de sus congéneres, que pueden implicar hasta la muerte. Entonces, los juicios de valor pesan y pueden fastidiarle la vida a alguno. Entonces, decía hoy esa lectura, y el padre Ramón lo interpretaba así, como que las respuestas claras no aclaran. Las respuestas claras a veces oscurecen. Porque cuando uno da una respuesta clara, limita. Porque también pensemos esto, el Dasein, el ser ahí, nosotros, somos posibilidad infinita.
Don Juan de Castaneda decía que el guerrero puede alinear en su huevo luminoso, hablando en otro lenguaje, más como paranormal o mágico, diferentes mundos. Entonces, imaginemos que yo soy una especie de huevo luminoso, un aura, y tengo una especie de círculo energético que se puede mover. Y según hacia dónde se mueva de mi huevo luminoso, va a fijarse aquí o allá. Él le llamaba punto de encaje, en el sentido de como punto de anclaje. Si yo lo pongo, no sé, a mi derecha y más abajo, supongamos que eso alinea comunismo. Lo pongo más a la izquierda y arriba, alinea Wicca y paganismo. Lo pongo más abajo y a la izquierda, cristianismo. Y lo pongo al medio y no sé, no dualismo. Entonces, según el guerrero movía su punto de encaje, podía alinear diferentes mundos. Entonces, decía Don Juan que la diferencia entre la persona común y el guerrero es que el guerrero se ejercita en mover su punto de encaje, cosa que en el caso de Don Juan era facilitado este proceso por las sustancias psicotrópicas o alucinógenas que producían estos movimientos fácilmente, como sabrá todo aquel que haya consumido alguna cosa como ayahuasca o LSD o cosas así, y entonces generan en el guerrero la noción de que mi norma no es la única norma. Descubro que hay muchas más. La que usé desde pequeño no necesariamente es la única. El mundo puede verse como que somos hombres y mujeres en este mundo, o que somos moléculas, o que somos seres de luz, o que somos miles de cosas. Entonces, quien mueve su punto de encaje fácilmente, quien tiene la habilidad de moverlo, puede alinear otros mundos y puede entender otras normativas. Podríamos decir que la normativa de las plantas podría ser somos seres fijos, esperamos la lluvia. Tengo aquí un bicho que está encantadísimo conmigo, no hay caso. Somos seres fijos, nos encanta la lluvia, la esperamos, la necesitamos, aleluya, qué sé yo. Eso no lo comprendemos nosotros, porque nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasa, bicho? ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta? ¿El micrófono? ¿Qué? Me persigue encima. Entonces vemos que si alineamos nuestro punto de encaje en muchas posiciones, como hace el brujo, el punto de encaje se afloja y el brujo es como que se abre a otras posibilidades. Descubre que la vida no es solo esto. Bueno, pero ¿qué tengo? Por Dios, está todo el tiempo acá el tipo este. Ya está. El brujo entonces descubre que existen muchos mundos más, muchas normativas más, y se puede mover entre ellas con toda libertad como pez en el agua. Esa es la idea de mover el punto de encaje. De forma tal que al poder moverlo de esa manera, no queda estrechamente fijo en una sola concepción de las cosas. Pero esto tiene un precio. Cuando el guerrero mueve su punto de encaje de una manera así tan amplia, corre el riesgo de que el punto de encaje no vuelva a su posición original, que se pierda, que se mueva hacia un sitio tan nuevo y diferente que luego le cueste regresar. ¿Qué significa esto? Que yo soy una persona, supónganse, que vivo en un pueblo pequeño, con ciertas creencias fijas, y resulta que empiezo a viajar. Y viajo hasta, no sé, lugares lejanos, gente que piensa diferente, gente que tiene visiones nuevas, y esto hace que cambie mi mentalidad, porque fui ahí, no sé, a estudiar en una universidad. Cuando regreso a mi pueblo, que está la gente que siempre sigue pensando lo mismo, yo no voy a encajar, porque mi punto de encaje se movió ahora a posturas nuevas, donde costumbres
que yo tenía en ese pueblo y que eran normales, ¿no? Normativas, descubrí que no eran las únicas, que había otras, porque fui a estudiar en una universidad donde había gente de todo el mundo. Entonces descubro que no hay una sola forma de ver las cosas, y eso, claro, me trae problemas, porque los que sí tienen el punto de encaje fijo no toleran al que tiene el punto de encaje móvil. Y eso no es nada. Decía Don Juan que hay posiciones del punto de encaje que son entendidas como locura. Supongamos que yo tomo ayahuasca, ¿no? Y empiezo a ver todo como energía, a entender que yo soy el universo, sin ver todo como energía. Supongamos que lo veo normal, pero como siempre, pero empiezo a sentir que no hay diferencia entre la roca y yo, que yo soy uno con el mundo. Puede que me arroje a este abismo, por ejemplo, pensando que soy uno con todo, o puede también que no me arroje, pero que la gente cuando me vea en ese estado llame a la sanidad pública y me lleven a un hospital, me pongan una camisa de 11 varas y de ahí no salga más. ¿Por qué? Porque alineé un mundo, decía Don Juan, o un universo demasiado diferente al habitual, al normal, y cuesta mucho regresar luego. A veces cuando uno va muy lejos, por ejemplo yo subo esta montaña y luego, bueno, cuesta volver hasta abajo, o puede que me pierda y no me acuerde por dónde fui. Si esto ocurre físicamente en una caminata, imagínense en mundos interiores. Hay gente que ha abierto tanto camino a nivel filosófico, teológico, psicológico, que cuando se encuentra con la persona común de la calle, no solo no le entienden ni jota, sino que lo demonizan y hablan de esa persona como si fuera un loco y hasta peligroso, porque como no lo entienden, llámese Giordano Bruno, no sé, Galileo, y tantos otros, Margarita Porete, qué sé yo, todos los que quemaron en la hoguera, Juana de Arco, eran gente que habían alineado mundos que no son los habituales, y no hay forma, una vez que uno llegó hasta ciertos puntos, de regresar. Entonces, cuando Pedro dio esa opinión, estaba opinando acerca de lo que él, su mundo normativo le decía. Entonces él decía, para mí es esto. Entonces el padre Ramón hablaba de justamente no emitir juicios terminantes, porque uno no lo sabe, no sabe. Y dentro de esas normativas, decía el padre Ramón, está también las posiciones. Por ejemplo, la normativa o la normalidad de ser un buen cristiano, la normalidad de sentarse en contemplación como hacemos aquí, en perfecto silencio durante 1 hora sin moverse, la normativa de, no sé, ir a misa en una parroquia y cantar, la normativa de hacer zen y hacer un sesshin de muchas horas, una sesión larga, y luego caminata zen, la normativa de salir a hacer trekking, es decir, a caminar por el monte, la normativa de ir al gimnasio y entrenarse, la normativa de infinitas. Entonces uno tiende a pensar que su normativa es la normativa. Entonces él hablaba de que, por ejemplo, si uno se pone a hacer esto, contemplación, y uno dice, claro, somos la hostia, en el sentido de somos lo más, no hay nadie como nosotros, porque nosotros estamos en un estado superior, porque hemos comprendido verdades muy profundas, nosotros estamos en el silencio, no como aquellos que están ahí meta cantar y que rituales y todo eso. Lo nuestro ya es la nata de la cosa, es la cereza en el pastel, ¿no? Es lo más importante. Es decir, uno a veces se pierde, justamente, se pierde pierde el norte, porque uno se atrinchera, se afianza demasiado en su normalidad, como decía Foucault, y bueno, esa normalidad le parece lo real. Por eso el humor es una forma de descomprimir, de demitificar, de relajarse un poco. A veces uno ve gente muy con los labios apretados, el culo apretado, el ceño fruncido, y que son perfectos, no sé, cristianos, budistas, musulmanes, comunistas, anarquistas, qué sé yo, capitalistas, empresarios, lo que fuera.
da igual cuál fuera la rama en la que uno se meta. Y son más papistas que el Papa, están muy metidos en lo suyo, no saben soltarse, no saben relajarse. Así que, ¿vieron la imagen del Buda, por ejemplo? Está el Buda meditador, totalmente emaciado, flaco, que es piel y huesos. Y luego hay otro Buda, que es chino, que es un Buda gordo, que a todo el mundo le gusta, que cuando compran la estatuita siempre compran ese, que es un Buda muy gordo y con unas orejas largas, símbolo de sabiduría, y que tiene en el hombro como una especie de jamón y vino y porquerías que le fueron dando a los chicos que las va acumulando. Bueno, ese Buda, que era en realidad un monje que se reía mucho y la gente consideraba que era un Buda, bueno, ese Buda es alguien que se ríe, y se ríe de la propia estupidez. Había un hombre que había repetido toda su vida el mantra del Buda Amitabha, y lo visualizaba al Buda Amitabha de color amarillo. Y Om Namo Amitabhaya, Om Namo Amitabhaya, Om Namo Amitabhaya, y así. Cuando estaba muriendo, llamó a un sacerdote budista que le hiciera los oficios últimos, y ya cuando estaba por expirar le confiesa al sacerdote: ¿sabe usted que durante toda mi vida yo me estuve preparando con lo importante que es con el mantra del Buda Amitabha amarillo? Y el monje se sorprende y le dice: pero señor, el Buda Amitabha no es amarillo, es rojo. Y entonces el tipo en ese momento se dio cuenta que se había pasado años y años pensando en el Buda Amitabha y de color amarillo, se había equivocado. O sea que todo lo que a él le parecía tan importante no servía para nada, básicamente. Y empezó a reírse a carcajadas, y murió riendo. Entonces un poco se trata de eso, de relativizar las estructuras, las normativas. Uno no puede salir de las normativas, uno está siempre dentro de alguna. Pero hay normativas grandes y normativas tan estrechas como las ¿cómo se le dice? No sé si es anteojeras de los caballos, o orejeras, no sé cómo le dicen, eso que se le pone para que miren solo para adelante. Hay gente que tiene de esas demasiado estrechas. Túneles de realidad, le dice Robert Anton Wilson. Bueno, hay gente que tiene túneles de realidad muy estrechos y hay gente que tiene túneles de realidad más amplios. Entonces, tener un túnel de realidad más amplio, diría yo que es más armonioso, porque es más abarcativo, más relajado, porque desde arriba, ¿ven? Desde arriba de esta montaña, el valle, se ve en todos sus detalles, se ve completo. Pero si yo bajo, ahí donde está el monasterio, cada cosa que mire va a ser solo esa cosa, no voy a ver esta totalidad que veo desde aquí. Estar aquí arriba sería como tener una visión de túnel, un túnel de realidad muy amplio. Puedo ver cosas, puedo darme cuenta hacia dónde van las cosas, puedo ver gente que está cometiendo un error y que se está yendo hasta un camino sin salida, pero la gente no lo ve porque está ahí abajo. Entonces, el túnel de realidad más grande, o reírse un poco de su propia estupidez, es lo que borra esas fronteras y permite que uno no se tome en serio y se relaje. Bueno, para pensar un poquito. Aquí estamos en la cima de esta montaña preciosa con este valle inmenso por debajo aquí en las Batuecas. Hasta pronto.